Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Ahorita solo les voy a dar las indicaciones de recordarles. Son 15 minutos para ustedes, 5 para que yo haga las preguntas. Y ya ustedes ahorita son dueños de su presentación y yo quedo en silencio. Así que muy buena suerte y me quedo en silencio. Bueno, buenas noches, arquitecta, estimados compañeros. Esta noche nosotros hemos hecho una investigación acerca de la elaboración de las líneas de tiempo para entornos virtuales de aprendizaje. Y a manera de introducción podemos explicar que los entornos virtuales han tenido bastante discusión en cuanto a las herramientas que se pueden utilizar para el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente, Rebeca. En tal sentido, las líneas de tiempo han sido una herramienta sumamente bondadosa, sumamente atractiva para este proceso. De hecho, la UNESCO la ha catalogado como un programa interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad comunicativa integrada, es decir, que es muy completa. Y es así como dentro de nuestros objetivos, el objetivo principal ha sido la investigación de las líneas de tiempo y cómo sirven como estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje en los entornos virtuales. Es así como vamos a lo largo de esta investigación, vamos a conocer el uso de esta herramienta pedagógica como un elemento básico para adquirir competencias. Vamos a describir las diferentes formas de la elaboración del proceso en enseñanza-aprendizaje y como todo proceso también vamos a ver las bondades y las debilidades que tiene esta herramienta. De igual forma, las líneas de tiempo, no, la siguiente. En tal sentido, las líneas de tiempo como una herramienta didáctica han sido sumamente, como decíamos, bondadosas, atractivas, dinámicas para explicar un proceso en el tiempo. Y ha sido las diferentes técnicas de información y comunicación se han valido de este tipo de herramientas como una nueva estrategia para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma más atractiva, más dinámica tanto para el maestro como para el alumno. Y se da también un intercambio de roles en cuanto al que el maestro no siempre va a ser emisor, sino que en este caso es también receptor. Hicimos un pequeño ejemplo, arquitecta, en cuanto a, tomamos una de las semanas de trabajo dentro del módulo y vimos cómo el recorrido a través de los días, como un ejemplo hipotético de cómo podemos trabajar, empezando el miércoles, que hacemos una reunión de Zoom, ya activa el aula virtual, posteriormente continuamos con jueves, en donde podemos adentrarnos a la lectura principal, a las lecturas complementarias, continuamos el viernes ya empezando a elaborar nuestra tarea grupal, nuestra actividad individual. Posteriormente el sábado, que podemos ya dedicarnos a las consultas, a la tutora, con preguntas, la participación en el foro. Y el lunes, pues ya podemos dejarlo como una última revisión del trabajo y con conclusiones, con las consultas a la tutora y finalizando con la entrega del trabajo. Entonces, este ha sido como un ejemplo de cómo podemos seguir en el tiempo un determinado proceso. Compañera, no se escucha.
compañero Mata active el micrófono. Compañero, tenía silenciado el micrófono. No se escucha. Compañero Mata, sigue sin escucharse su presentación. 1, 2, 3, sonido. Sonido. Qué extraño. Uno, dos, tres, sonido. 1, 2, 3. Ya se escucha. Ok. Podría ponerme la anterior, no sé qué sucede, pero bueno, decía que en los ambientes virtuales de aprendizaje, la línea de tiempo es fundamentalmente un recurso o una herramienta pedagógica. Es un conjunto que es la línea de tiempo, ¿verdad? Es un conjunto de gráficos mediante el cual se ordena una secuencia de eventos sobre un tema en particular y permite, entre otras cosas, visualizar una relación espacio-cronológico de los periodos más relevantes de un tema. También apoya a resolver problemas complejos de concepción temporal y permite la adquisición del tiempo concebido como una noción más abstracta. Ventajas y desventajas de la línea de tiempo. La siguiente lámina, por ejemplo, tiene una línea de tiempo en los entornos virtuales de aprendizaje, tiene ventajas y desventajas. Algunas ventajas son que refuerzan la capacidad de sintetizar, posibilita aprender datos de memoria, son interactivas porque uno puede poner diferentes recursos y se puede visualizar desde cualquier medio electrónico y publicarlo en internet. Pero también tiene desventajas. Una desventaja es que por sí sola las líneas de tiempo no tienen un resultado positivo en los ambientes de aprendizaje. Tiene que ser utilizada como una estrategia de ese proceso. Y esa estrategia permite que los estudiantes puedan desarrollar mejores posibilidades de desarrollo en su ambiente de aprendizaje y buscar información, etc. No se realizan modificaciones estructurales ni pedagógicas en la educación convencional si éstas no tienen una visión más estratégica. Eso sería para concluir sobre las líneas de tiempo, las ventajas y las desventajas. Buenas noches, tutoras, compañeros. Voy a continuar con el tema de aplicación de las herramientas web en la educación superior. Sabemos que a nivel mundial las universidades se muestran cada vez más conscientes de todos los retos que estas tienen hoy en día para poder dar una formación de calidad tanto de los docentes hacia los estudiantes y de los estudiantes para formar una mejor sociedad. Es por esto que la educación juega un papel fundamental en el desarrollo de todas las sociedades a nivel global. Por esta situación es que los sistemas educativos deben estar vigilantes tanto de las demandas de la sociedad, de los intereses de los ciudadanos para poder llegar a tener una meta en común y desarrollar una sociedad educada, por decir así. Es por eso también que han incorporado en sus entornos de aprendizaje diferentes herramientas tecnológicas, tanto para el beneficio, como ya se mencionaba, del docente como del estudiante. También menciona que también menciona que los entornos virtuales en las instituciones de educación superior son adecuados y también son valorados, pero también tienen dos usos. Uno es como complemento de la gestión académica y otro como complemento de la gestión administrativa. Medio principal para el desarrollo y el complemento de un proceso del docente. También van a ayudar a la realización de actividades de estudios independientes y de interacción tutorial. Las herramientas web también han influenciado en gran medida o han tenido un impacto en gran medida en el proceso de enseñanza-aprendizaje
y esas también tienen opciones representativas. Por ejemplo, tienen una flexibilidad, hay una usabilidad, hay integración de todos los elementos y hay flexibilidad en el uso de las tecnologías. Para concluir, también la aplicación de las herramientas web en la educación superior nos aportan beneficios a través de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, como es la democratización del acceso a la oferta educativa, es decir, hay mayor probabilidad de diferentes carreras universitarias, hay reducción de costos a nivel económico, consolidación de la educación y calidad del docente y el compromiso hacia los demás. La organización en sí es un proceso de enseñanza-aprendizaje en el empleo de los entornos virtuales, ya que es un proceso pedagógico, con el objetivo de desarrollar las capacidades de aprender apoyada en el uso de la tecnología. Ahora bien, dos aspectos fundamentales que esta aplicación de herramientas web permite en la educación superior es que el estudiante, el maestro o docente sea un guía y un moderador y que el estudiante tenga un papel más activo. Todo esto sin perder la calidad y la interacción social, el aspecto crítico y el uso racional de los contextos dentro de la educación. Continuando con la información que presentaron los compañeros, voy a hablar un poco acerca de las líneas de tiempo y cómo podemos hacer una de forma efectiva. Primeramente vamos a tomar la parte de la dirección, que es la parte en la que nosotros vamos a ver en qué momento va a empezar nuestra línea de tiempo y en qué momento vamos a decidir terminarla hablando en la escala del tiempo. Luego vamos a pasar a la siguiente, que es la escala. Acá vamos a hablar un poco acerca de en qué tiempo, hablando de fechas, vamos a poner nuestra línea de tiempo. En qué años o en qué rango en línea de tiempo vamos a poner nuestra información. Luego pasamos a la siguiente parte, que es representar los puntos. Acá es importante que nosotros podamos poner la información en cada una de las fechas que nosotros hemos decidido poner en nuestra línea de tiempo. Luego vamos a poner la parte de distinguir información en cada punto. En esa parte es cuando nosotros decidimos qué información es la más importante, qué información es la más veraz que nosotros podemos utilizar dentro de nuestra línea de tiempo. Y finalmente vamos a hablar un poco acerca de la finalidad pedagógica, que como siempre, como mis compañeros hablaban anteriormente, cuando hablamos de las líneas de tiempo, es importante que nosotros veamos cuál va a ser la finalidad pedagógica que le vamos a dar a nuestra línea de tiempo, ya que una línea de tiempo por sí sola no va a tener una finalidad pedagógica, sino que tenemos que ser nosotros los que le demos el enfoque a esa finalidad pedagógica. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de la utilidad de una línea de tiempo. Primeramente, en la utilidad de una línea de tiempo, es importante que ayudemos a los estudiantes a que puedan ubicar el tiempo en el cual ellos van a enfocar su trabajo y que ellos sientan que son parte, que son actores del trabajo que están haciendo, hablando acerca de su historia personal, de su familiar, del local o nacional o del tema que nosotros estamos enfocando pedagógicamente en nuestra línea de tiempo. Como segunda parte es importante que permitamos que ellos puedan ubicarse, que ellos puedan comparar el tiempo de un hecho con otro hecho y de que ellos puedan enfrascarse en el proceso del que ellos están hablando. Para concluir, en la tercera parte vamos a hablar acerca de que ellos tienen que caracterizar esos procesos históricos, tienen que caracterizar las etapas y los aspectos de que ellos están hablando y puedan utilizar la información veraz que necesitan para poder crear su línea de tiempo. Habiendo escuchado todo lo anterior, como grupo podemos concluir de que los ambientes virtuales, al ser un aprendizaje, al ser un rol bastante innovador, permiten que exista una comunicación fluida tanto en el docente como en el estudiante. El docente va a actuar, como ya mencionaba la compañera, como un guía y un moderador, mientras que los estudiantes van a tener un papel más activo en su proceso de aprendizaje y eso va a generar que ellos mismos construyan su conocimiento. Y para eso, en la actualidad, vamos a necesitar establecer herramientas pedagógicas
que nos permitan o que generen una interacción en el conocimiento técnico y pedagógico. También tenemos que la web, al ser bastante amplia y bidireccional, permite tener todo el potencial para generar conocimiento. Pero ¿qué pasa? Este conocimiento lo tenemos que direccionar a que los alumnos lo ocupen de una manera pertinente, utilizando herramientas pedagógicas para que se dé un intercambio de información y una socialización, y para eso es el uso de las diversas plataformas virtuales en las cuales diferentes centros educativos utilizan para que ellos puedan hacer esa interacción de información. También sabemos que las líneas de tiempo, al ser un organizador gráfico de información, estas nos permiten construir una técnica pedagógica que permite que con una sola vez que veamos la línea de tiempo, el estudiante se pueda familiarizar con cada uno de los conceptos, con datos, con fechas, y le ayuda en su proceso de memorizar. Además que le ayuda a recopilar toda la información y le ayuda a sintetizarla para poder plasmarla en la línea de tiempo. También tenemos de que al ser herramientas pedagógicas, estas herramientas pedagógicas van a facilitar enormemente el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque les permite memorizar datos, permite que sean más interactivas, permite que estas herramientas le adquieran los alumnos competencias digitales y se desarrollen profundamente con sus mismos compañeros, y así seleccionar la información que ellos decidan compartir a través de la red. Y la incorporación y como última conclusión, la incorporación de las TIC en los diferentes ámbitos de la vida ha generado cambios importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo pudimos observar durante la pandemia de COVID, donde todas las universidades desarrollaron plataformas para cubrir necesidades, mientras que otras ya estaban preparados para una enseñanza totalmente digital. Esto sería las referencias bibliográficas que consultamos, y muchas gracias por la atención prestada. Quedamos abiertos a su pregunta. Gracias al equipo por la presentación que hicieron. Creo que el problema técnico que tuvieron fue un aprendizaje, y me pareció muy interesante que todo el equipo apoyara a Mario para arreglar el problema. Y aquí van las preguntas. Ustedes deciden quién quiere contestar o si quieren contestar todos, porque sí estamos en tiempo. Supieron manejarlo. ¿Cómo ocuparían una línea del tiempo, pero en su campo de profesión? ¿Dónde le encuentran ustedes la aplicación inmediata? ¿Y qué beneficio traería ocuparla en vez de ocupar un medio tradicional o un medio de lectura normal? Dejo abierta ahorita la... Bueno, yo la he usado en el campo antropológico de investigación, por ejemplo. Doy clases en eso. Entonces la he utilizado a partir de la discusión de un capítulo, por ejemplo, sobre los teóricos de la antropología. Entonces hay un capítulo de discusión, pongo el capítulo y construimos juntos una línea de tiempo. Pero no en la pizarra, sino virtual, porque trabajo virtual. ¿Y qué hago? Los estudiantes potencian o dan diferentes elementos y vamos construyendo las ideas centrales de cómo puede ser la línea de tiempo. Después, ellos, a partir del resumen, de los elementos centrales, después de eso que hemos construido, como dice el esqueleto, los estudiantes comienzan a buscar información. Posteriormente se define que el grupo la construye con la información precisa que hemos definido. ¿Cómo contribuye? Que un documento tan amplio, digamos, lo podemos reducir y lo podemos hacer más comprensible, porque es abstracto. Y no necesariamente un tiempo cronológico, pero sí un tiempo de desarrollo de ideas. Entonces contribuye para que aquellos que no tienen la capacidad de abstraer algunas ideas, les permita poder estar al mismo nivel del conocimiento de todos. Muchas gracias, Mario. ¿Alguien más que quiera aportar desde su profesión?
quizás en mi caso lo implementaría con un paciente. Soy médico, entonces desde el momento que el paciente llegara a la consulta para una evaluación por algún síntoma en específico, desde ahí podríamos ir creando una línea del tiempo con el antecedente del inicio de esta sintomatología. Entonces, ir evaluando cada etapa, por decir así, del desarrollo de la enfermedad para llegar a un diagnóstico definitivo y un tratamiento específico. Pero es bastante importante porque incluso la teoría no siempre, los libros no siempre describen lo que el paciente presenta físicamente. Entonces, aprendemos mucho más desde el paciente y cuando hacemos una comparación con el texto, siempre como que agregamos o adquirimos un nuevo conocimiento de alguna enfermedad en específica, porque la presentación de las enfermedades en cada paciente es bastante diferente y los síntomas también. Entonces, allí, a partir del inicio de la sintomatología del paciente, podemos ir haciendo o creando una línea del tiempo hasta llegar a un diagnóstico definitivo y a un tratamiento específico, ¿verdad? Y ir valorando cómo el paciente llega a un progreso definitivo y a mantener, digamos, o lograr llegar a tener un estado de salud en cierta manera mejorable o manejable por parte de él. Muchas gracias, Jocelyn. ¿Alguien más para que vayamos finalizando esta parte? Yo soy del área de educación, sí. Gracias. Yo soy de la parte del área de educación, específicamente del área de inglés. Cuando uno está enseñando en la parte del área de inglés y queremos usar, por ejemplo, las líneas de tiempo, hay ciertos temas que son bien fáciles a la hora de explicar cuando hablamos de líneas de tiempo. Por ejemplo, tenemos el Past Perfect Continuous, que es una media explicación acerca de esto, es de que el Past Perfect Continuous comienza en una parte en el pasado y se va hacia el futuro. Entonces, con una línea de tiempo es fácil explicar para que ellos puedan comprender un poco más acerca del tema y puedan entender un poco más acerca de lo que nosotros estamos hablando acerca de ese tema. En cuanto a las aplicaciones que podemos usar para hacer líneas de tiempo, en Internet hay muchísimas. Está Timeline, por ejemplo, está Timeline 10, y creo que también en Canvas podemos hacer líneas de tiempo. Inclusive podemos utilizar Word y crear nuestra propia línea de tiempo también. Entonces, en ese caso, tenemos muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a crear esa línea de tiempo y podemos enfocarlas de forma didáctica en nuestras carreras o en las materias que nosotros estemos dando en ese momento. Muchas gracias. No sé si hay tiempo, yo también quisiera aportar. Realmente a mí me ha llamado mucho la atención este tema por la facilidad de aprender. A mí me ha ayudado en el sentido de, como alumna, a poder entenderlo mejor. La forma de cómo presentar la información es tan fácil, y en el área de las comunicaciones, que es donde yo me he desarrollado en anteriores ocasiones, creo que a medida como ha evolucionado las formas de comunicación, ha sido un cambio totalmente bien fuerte a medida en el tiempo. Pues esto cuando yo estudiaba no existía en ningún momento, o sea, esta interacción que tenemos ahorita. Y a mí me llamaría mucho la atención poder elaborar una línea de tiempo en cuanto a las técnicas de información y de comunicación, ya que sería una forma de que los alumnos sepan los inicios también de este proceso interactivo y cómo se ha venido desarrollando y hacia dónde vamos. A mí me sirvió mucho hacer la línea de tiempo en Mindomo y de hecho hay una plantilla, esa es la que yo utilicé por supuesto, pero a medida que uno va explorando pues lo puede hacer de manera poco a poco, no en base a un esquema ya establecido. Yo también quería participar, licenciada. Bueno, yo soy médico también, pero yo soy forense. Entonces, las líneas de tiempo realmente funcionan en mi área en específico porque nos ayuda a trazar una línea de tiempo desde que la persona nos informan de que ha fallecido. A nosotros no funciona la línea de tiempo para poder trazar cuánto tiempo tiene esa persona de fallecida. Entonces podemos trazar hacia atrás, obteniendo datos de esa persona, qué fue lo que hizo, cuándo fue la última vez que lo vieron, para poder determinar
cuánto tiempo tiene esa persona de fallecida. Entonces eso, la línea de tiempo, nosotros la tomamos también para antecedentes históricos de esa persona a la cual le vamos a hacer el levantamiento del cadáver. Entonces, siento de que esa es una de las aplicaciones que podría tener en mi campo. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias a todos. Ahorita sí me queda un poquito de minutos para conectarme en la siguiente. Ya solo les queda subir el video y después de eso van a recibir en la plataforma la retroalimentación y la nota, pero los felicito por todo el esfuerzo. La investigación ha sido bastante interesante y la aplicación que han dado en esta participación última. Así que solo me queda decirles buenas noches y muchas gracias. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches.